Estamos de nuevo en Hernán Sin Filtros y hoy tenemos unos temas muy complicados para la agenda nacional. Todo lo que ha venido pasando con el ELN y la suspensión de los diálogos de paz han sido días difíciles para el gobierno, para la población, pero sobre todo para el mismo ejército, que ha sido golpeado y que ha tenido que responder con fuerza ante esos ataques del ELN. ¿Usted cómo ha visto la reacción del gobierno frente a esta situación del ataque en Arauca al gobierno, al ejército? Hugo Colombiano, un saludo muy especial. Yo comenzaría, disculpa la redundancia, por el principio. Es que yo creo que Petro, ahí le doy la buena fe, que no todos se la dan. Se precipitó en las negociaciones sin una planificación, sin unas personas de experiencia acompañando la negociación. Esos cese al fuego indiscriminados, sin unas reglas claras, sin unos propósitos claros, sin una agenda clara. Yo viví el proceso de la FARC no como negociador, pero el Congreso. Esos son procesos muy complicados, máxime con el Ejército de Liberación Nacional. Y recuerdo aquel diciembre donde él anuncia el cese al fuego y la otra parte le dice que eso no estaba acordado y después las reglas. Y eso ha sido una tortura ese proceso de negociación. Y es que ya llevamos 2 años y 2 meses del gobierno del presidente. No fueron entonces 3 meses entre que él se posicionara y llegara a la paz. No. Pero también es cierto que se ha fallado en el cómo se va a hacer. Sí, claro, en la estrategia, en la manera. Yo creo que el nombramiento de Danilo Rueda siempre fue un fracaso. Danilo Rueda estaba deslegitimado ante los colombianos después del pacto de la picota. Y entonces, pacto de la picota más compromisos económicos en nuestra visión, haciendo negocios. Danilo Rueda no le daba garantías a un sector de la sociedad colombiana bastante grande. Después recibimos con alguna, pues yo con optimismo, porque Otti Patiño es una persona de experiencia, llegando a sus primeros 80 años. Pero ya el tiempo avanza y y viene un tema muy difícil, Hugo, que es el calendario. Calendario significa que faltan 22 meses del gobierno del presidente Petro. El calendario significa que las meses de participación apenas están arrancando. El calendario significa que ya de aquí a diciembre no hay nada que hacer legislativamente. El calendario significa que hoy Petro no tiene sino el 29% de favorabilidad, no tiene el beneplácito de la sociedad colombiana, no tiene las mayorías en el Congreso, no tiene altas cortes que avalan procesos desde el punto de vista judicial, y el tiempo se acorta. Siempre rememoro una frase de comandante guerrillero del M-19, a mucho honor, él así lo fue, no, para él, no, para nosotros a mucho honor, Carlos Alonso Lucio, que me dijo una frase que a mí me marcó. Esos grupos guerrilleros no negocian con gobiernos débiles porque sabe que la continuidad no está garantizada como política. Eso ya se lo dijeron a Petro. Si usted no ha sido capaz de pasar sus reformas en el Congreso de Colombia, ¿cómo nos va a pedir ahora que esta reforma que estamos acordando aquí en las mesas de participación, eso necesita un soporte legal? Y si él no tiene en el Congreso hoy una legitimidad ganada en mayorías para un proceso de paz, entonces difícil. Dios quiera que esta suspensión, entonces ahí te contesto la pregunta, ¿reacciona bien? Claro, pues uno le matan en pleno luz del día, unos soldados en Arauca, donde la presencia de los helenos ha sido permanente, y le atacan unos soldados, pues reaccionó bien y reaccionó con la fuerza militar que debía reaccionar, y reaccionó con la suspensión de las negociaciones, de los diálogos. ¿Qué pasa con el cese al fuego si lo están violando? Entonces, difícil. Yo he estado siempre en el ala de la posibilidad de negociación política porque es la única manera de terminar los conflictos, pero el tiempo se le va cortando y se le va acabando, y este era un punto central del gobierno del presidente Petro, y también notamos que no va llegando a buen puerto. Dios quiera que eso se logre enderezar. ¿Quiere decir esto que hay un tono de hostilidad o de desconfianza entre las dos partes? Las negociaciones siempre son dos partes. Sí, ellos atacan, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo con Chocó? ¿Hasta cuándo con lo de Nariño, que tocó un tratamiento aparte? ¿Hasta cuándo una petición que el gobierno no puede sacarlo del tema de Gao, como se llame técnicamente,
porque no le puede dar ese estatus. ¿Y hasta cuándo va ese proceso de negociación? ¿O ya Antonio García y los comandantes de los helenos están dando por terminado el gobierno del presidente Petro? Eso pasa como en la agenda política, Hugo y colombianos. Lo que usted no apruebe en el primer año, en los 2 primeros años, y no solo Petro. Lo que uno no apruebe en los primeros años en el Congreso de Colombia. Eso hay frases políticas. El tercer año ya no es del gobierno y el cuarto es del Congreso. Y el cuarto es del Congreso. Hay una frase. Los disidentes y muchos de los que están negociando hablan que no existe una confianza porque hay una incapacidad del gobierno. Incluso han mencionado que pues están ya metiéndosele a él con su gobierno y con sus reformas, que no han sido capaces de llegar al Congreso. Es decir, existe ese tono y existe una real incapacidad del gobierno. Lo hay, claro. Esas mesas de participación van a plantear unas políticas públicas. Esas políticas públicas tienen que tener una sólida base social, popular y congresional. Si usted va a plantear una política pública ambiental, que mucho la quisiéramos, usted va a cambiar un cambio de mentalidad en el régimen petrolero, que es punto central de los helenos, usted tiene que tener el Congreso que lo apruebe. Le pongo un ejemplo, no al fracking en Colombia. Eso no ha pasado en el Congreso y se ha presentado. Se acuerda en las mesas de participación en no fracking y no tiene los votos en el Congreso. Entonces, ¿en qué queda el acuerdo con los helenos? Los helenos dicen, yo me entrego, pero con una agenda, la agenda de La Habana de la FARC. Sí. Para unos a favor, otros en contra. Esos diálogos concluyen en una agenda. Si yo esa agenda la dejo solamente como un enunciado, no pasa nada con una negociación. El momento es muy difícil, muy complejo y mi solidaridad con las familias, con los soldaditos de Arauca, con los fallecidos, sus familias, con el ejército colombiano. Que le ha tocado seguir disciplinadamente las decisiones de Petro en un gobierno mal planificado y mal llevado. Yo viví esta anécdota y quiero contarla. A mediados de la negociación no se estaba terminando el respeto absoluto del Estado Mayor de la FARC hacia Humberto de la Calle Urbana. Eso de tener un jefe de negociador que inspire esa clase de respeto y confianza. Yo creo que hoy no hay esa autoridad. Y la última fue una bestialidad de Patiño donde le dolió algún atentado de la guerrilla. Sí. Y la gente dice, bueno, ¿usted en qué lado? ¿Para dónde está usted? ¿En qué lado está? Yo creo que estamos en un momento muy difícil y el gobierno reaccionó bien, acertado, prudente y consecuente con la gravedad de lo sucedido en el departamento de Arauca. La suspensión de los diálogos y la reactivación de operaciones implica también o dice que el gobierno está tratando de levantar un poco la moral a la tropa, al Ejército Nacional. Claro, porque es que usted no puede que... Es una familia de la fuerza pública, y se le meten aquí, que es una familia y le matan a miembros. Les duele y la reacción fue lógica, respaldando al ejército y diciéndole, bueno. Pero implica que había una baja moral en la tropa. La hay, yo no soy experto, Pero por supuesto el ejército colombiano pues quiere derrotar al insurgente, pero es un ejército disciplinado. Y ahí va la cuña política para el ejército. Los colombianos que creen que Petro se puede quedar después del 7 de agosto, no hay ninguna posibilidad. Y algún ejército colombiano, fue lo de Rojas Pinilla, que fue un tema muy específico de la historia colombiana. Pero Petro no tiene ninguna posibilidad si no gana las elecciones Primero, él no podría reelegirse. Y segundo, si no gana las elecciones ninguno de él, ahí le dicen, hombre, el 6 de agosto si lo encuentran, si está en Casa de Nariño o está en Panamá o está en alguna parte, hombre, mañana tiene que desocupar Casa de Nariño. El ejército es un ejército institucional que sigue y respeta las reglas de la democracia y por supuesto que le duele que le maten a uno de sus miembros. Se debe cerrar filas entonces hacia exigir puntos claros y agenda clara. Sí, hay una agenda. El proceso tenía su trámite. Han congelado lo de los secuestros y los secuestros siguen creciendo en Colombia, en Cauca. ¿Quién las hace? Las disidencias, los hacen los helenos. Lo de los secuestros. Es que en Colombia sube todas esas cifras de extorsión, de secuestros. Por eso es que los colombianos estos procesos no necesitan legitimidad, y la legitimidad solamente se adquiere cuando la gente cree y tiene confianza en que el cese al fuego está respetando. Y es un hecho cierto que ese cese al fuego con los helenos no se está respetando de parte de ese grupo insurgente. Tendrá que ver también algo el tema de
del narcotráfico y el crecimiento de los cultivos narcotráfico en los helenos menos que las FARC. Catatumbo, Sí. y menos que las disidencias. Uno podría decir que podría uno darle el margen de grupo político insurgente a los helenos. Han tenido una mentalidad para no descalificar la negociación, porque si la descalifica... Pero ¿quién puede creer que la disidencia tiene un componente político? Eso es un componente narcotráfico. O el clan del Golfo. Es que el tema del narcotráfico para Petro y para el Estado colombiano es un tema muy difícil en esta clase de negociaciones. Y en el Catatumbo, ¿qué hay? Pues coca. ¿Y quién impera en el Catatumbo? Pues los helenos y otros grupos armados. El tema del narcotráfico es un tema directamente relacionado gravemente y que afecta gravemente esta clase de negociaciones. Bueno, estaremos haciéndole seguimiento a este tema y a muchos más temas de la agenda nacional. Le agradezco la atención a los colombianos que se escuchen este mensaje y les pido encarecidamente que nos sigan por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, para estar en contacto con los colombianos permanentemente. Muchas gracias por la atención.